Los que estuvieron ayer en la reunión del día viernes, estuvimos hablando respecto de la frase que dijo Jesús, de los que quieran ser mis discípulos, tomen su cruz y que lo sigan. Es decir, de tomar la cruz para ser discípulos de Jesús. Y en esta noche vamos a profundizar un poco más, vamos a charlar un poco más de aquellos aspectos que nos hacen ser discípulos de Jesús. Y si recuerdan, hace algunos sábados atrás y todos estos sábados venimos hablando respecto de 3 pilares que componen a la iglesia. Entonces vamos a seguir profundizando en cada uno de ellos. ¿Cuáles eran esos 3 pilares? En primer lugar, devoción hacia Dios. En segundo lugar, ser parte desde nuestras ofrendas. Y en tercer lugar, ser parte desde nuestro servicio. Fíjense que esas 3 cosas componen a la iglesia y componen a la misión. Cada vez que escuchamos hablar respecto del envío de un misionero, respecto de las misiones, vamos a escuchar de puedes orar, puedes dar o puedes ir. Estos 3 aspectos, desde lo económico, desde el accionar, desde el servicio y desde la devoción, desde la oración. Nosotros lo llamamos así, estos 3 pilares, porque no es solamente orar lo que entra en devoción, sino el nutrirnos de la palabra de Dios, el escuchar lo que Dios tiene que decirnos respecto de nuestra vida devocional. Entonces estos 3 aspectos componen a la iglesia. La devoción, el ser parte activo desde mi finanza y ser parte activo desde mi servicio. Que si queremos lo podemos englobar el servicio con las finanzas en un solo paquete también. Como decimos siempre, todos ellos están relacionados uno con el otro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como iglesia fortalecemos solamente un pilar, o muchas veces como cristianos estamos fortalecidos en un solo pilar y dejamos de lado los otros 2. Entonces, si yo fortalezco mi servicio, fortalezco la finanza, pero descuido mi devoción, simplemente voy a tener una pantalla de lo que soy por fuera. Desde las finanzas y el pilar de la devoción, del servicio, reflejan lo que somos hacia afuera, reflejan un fruto, reflejan el exterior. Y la devoción es un trabajo interno que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, al relacionarnos con Dios. Entonces, el pilar en el que no vamos a poder fallar nunca va a ser en ese, o el no deberíamos fallar, que es en la devoción. Cuando tenemos devoción, es imposible que no pasemos a fortalecer el área de finanza y el área de servicio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podemos servir a Dios, podemos hacer cosas para Dios y estar vacíos espiritualmente, vacíos por dentro, vacíos en nuestra relación con Dios. Pero no podemos tener una relación profunda con Dios y no verse reflejado en nuestros frutos, y no verse reflejado en lo que vamos a realizar. Y esto es un proceso, esto es una cuestión que va día tras día. A medida que vamos creciendo en nuestra devoción, en nuestra relación con Dios, vamos llevando esos frutos para con la iglesia. Y vamos haciendo que la misma iglesia dé frutos, porque nosotros somos la iglesia cuando estamos en comunión. Entonces Jesús dijo una de estas palabras. Dijo, por sus frutos nosotros íbamos a conocer a aquellos que eran verdaderos y a aquellos que no eran verdaderos también. Y en los frutos entran estos 2 pilares que son servicio y finanza, y si lo queremos echar en uno, lo hacemos también. Entonces, si tenemos cosas buenas dentro nuestro, se va a ver reflejado en nuestros frutos. Si pasamos tiempo con Dios, se va a ver reflejado en nuestro accionar. Si tenemos una espiritualidad sana, se va a ver reflejado en nuestro accionar. Pero también podemos tener una apariencia de un accionar perfecto, pero estar podridos por dentro espiritualmente. Por más que parezca fuerte esto, pero podemos estar podridos espiritualmente. Y vamos a ver en dónde podemos fundamentar esto que estamos hablando y de dónde podemos sacar esto que nos está planteando Jesús. Y según lo que vimos ayer, el tomar la cruz y seguir a Jesús implicaba renuncia, implicaba muerte a nosotros mismos para empezar a vivir la vida que Dios quiere. Y ser discípulo de Jesús implica un desafío tan grande,
no es tan sencillo como parece. No es tan simple como quizás hemos creído durante años, sino que implica renuncia todos los días, implica cambio de perspectiva, implica compromiso con la fe. Así como cada uno de nosotros puede tener compromiso con su trabajo, con sus estudios, alimentar a su familia, cuidar de sus hijos, la fe es lo mismo, e incluso mucho más importante que todo eso que estamos nombrando. Porque la fe es lo que nos conecta hacia Dios, y nuestra espiritualidad es lo que vale al final de cuentas. Podemos perder todo, pero nuestra relación con Dios no. No podemos romper eso, no podemos negociar con eso, no podemos dejar de invertir tiempo en eso, no podemos dejar de lado nuestra espiritualidad. Entonces vamos a ver esto que dice Jesús, y que es un parámetro también para ser discípulos de Jesús. Es parte de tomar la cruz y seguir sus pisadas. Lucas, capítulo 11, versículo 37 en adelante, nos va a hablar respecto de un diálogo que tiene Jesús con los fariseos. Más allá de que sea un diálogo, más que un diálogo, era simplemente una reacción a algo que estaba aconteciendo. Más que un diálogo, era una discusión que estaba teniendo Jesús con los fariseos. Lucas 11, versículo 37 en adelante. Lo voy a leer en NBI, esto lo digo siempre, sé que es repetitivo, pero quizás alguno que tenga Reina Valera o otra versión no va a poder seguir bien la lectura. Por eso aclaro qué versión es. Dice así: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús estaba dando un discurso y sigue la historia ahí. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió a ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. No cumplió con el protocolo. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda, de toda clase de legumbre, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, que son como tumbas sin lápidas, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Qué mensaje tan sutil el de Jesús. Realmente fue un mensaje muy duro, muy difícil de escuchar. Imagínense si nosotros fuésemos fariseos y es Jesús que nos está hablando así y nos confronta con esta realidad, nos confronta con esta verdad y nos dice lo que les está diciendo a ellos. Se preocupan tanto por su apariencia exterior que descuidaron lo más importante que era lo interior. Se preocupan tanto por cumplir el protocolo sanitario, en este caso, que ellos tenían, que cuando una persona entraba se lavaban las manos y recién podían comer. Era un protocolo sanitario. Entonces se preocupan tanto por eso que descuidan su vida espiritual, que descuidan su interior. Y no se dan cuenta de esto, que lo más importante es cuidar nuestro interior. Y Jesús es muy repetitivo con esto. Jesús podía tolerar fallas desde lo exterior. Podía tolerar que alguien no se lave las manos. Podía estar comiendo con gente que tenía las manos sucias, que tenía la cara sucia. Podía estar abrazando al borracho. Podría estar abrazando al ladrón. Pero lo que no toleraba eran los corazones corrompidos. Lo que no toleraba era un corazón lleno de pecado y de maldad. Y un corazón lleno de codicia, como dice ahí. Eso no toleraba Jesús. Y eso sí confrontaba. Y hacia eso sí apuntaba su predicación. Y hacia eso pretendía que haya un cambio.
porque Jesús entendía mejor que nadie que si queremos lograr un cambio en nuestras vidas, no tenemos que empezar desde afuera hacia adentro. No tenemos que empezar por querer cambiar nuestra apariencia, sino por cambiar realmente nuestro interior. Tiene que cambiar toda nuestra cosmovisión. Es decir, el pilar de la devoción en nuestras vidas tiene que estar firme, tiene que estar seguro, tiene que estar intacto, tiene que verse reflejado. ¿Por qué? Le dice a los fariseos, ustedes están diezman de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Está perfecto que hagan eso. Es más, le dice, hagan esto sin dejar de practicar lo otro. ¿Y qué era lo otro? Justicia y amor de Dios. Porque practicando la justicia y el amor de Dios también iban a cumplir con el hecho de diezmar de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. También iban a cumplir con el acto de servicio hacia Dios. Porque si fortalecemos nuestro interior, cambia nuestra manera de ver la realidad. Cambia nuestra manera de percibir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estos fariseos vivían acostumbrados a vivir una fe que había sido trasladada de generación en generación y que con el paso del tiempo se había vuelto, en vez de algo que los encendía, se había vuelto una tradición y se había vuelto algo que lo practicaban porque sí. Entonces deseaban ser vistos en las plazas, deseaban los primeros lugares en las sinagogas porque eran lugares de honor, deseaban andar con sus túnicas bien blancas, les encantaban las extensas oraciones para que el resto vean cuán espirituales eran, les encantaba salir a la calle todos desmaquillados cuando estaban ayunando y decir, estamos ayunando. Les encantaba eso. Les encantaba que la gente vea cuál era la fe que ellos tenían, qué tan perfectos eran. Les encantaba transmitir perfección al resto, pero sin darse cuenta, estaban muertos interiormente. No tenían nada de qué jactarse. Todo lo que podían hacer, oración, ayuno, diezmo, servicio, todo lo que podían hacer, nada de eso tenía sentido, porque no practicaban justicia y amor de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que diezmar, no hay que servir? No. Eso viene como consecuencia de lo que está dentro nuestro. Eso ellos lo hacían por una obligación, y ellos lo tenían que seguir haciendo, porque era parte de una obligación. Si quieren vamos a ver lo que dice Levítico 27, del 30 en adelante, se lo leo simplemente, para que entendamos que era parte de la obligación de ellos. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Son los mandamientos que tenía Jehová para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido. Si, mirando eso, uno dice, perfecto, estaban haciendo las cosas bien los fariseos, pero por dentro suyo estaban corrompidos. Por dentro suyos había muerte, no había conexión con Dios, no había deseo de honrar a Dios. Y el Dios al cual estaban sirviendo no era el mismo Dios que servía a Jesús, no era el mismo Dios que estaba frente a ellos, que los estaba confrontando. Jesús mismo era la persona de Dios acá en la tierra, y le estaba diciendo a los fariseos que estaban podridos internamente. Y ay de ustedes, esa expresión ay de ustedes, quiere decir que vendría juicio sobre ellos, como diciendo, wow, la que les espera a ustedes, no saben. Pobre de ustedes que están en ese accionar, que no pueden servir a Dios integralmente, que no se dedican en su vida en apasionarse y en rendirse completamente ante Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces nos centramos en
servir a Dios desde nuestras finanzas y creemos que ahí lo hemos alcanzado todo. Muchas veces creemos que por nuestro servicio hemos dedicado nuestras vidas y somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús por tantas horas invertidas en el servicio. Y ahí es donde nos estamos equivocando. Y ahí es donde estamos perdiendo el rumbo de nuestras vidas. El servicio, nuestras finanzas, nuestras vidas, vienen producto de una relación interna que tenemos con Dios. Los frutos que podamos llevar vienen producto de una relación interna, de una intimidad que podamos tener con Dios. Mayor es la intimidad que tenemos con Dios, más vamos a accionar. Mayor es el tiempo que pasamos en la presencia de Dios e invertimos tiempo de nuestras vidas en eso, mayor es el impacto que podemos hacer. Nos preocupamos tantos por nuestras familias, por lo que vamos a comer, por lo que hemos de trabajar, por los estudios que hemos de realizar, pero no nos interesa en lo mayor o en lo más mínimo que la obra de Dios se extienda sobre la tierra. Entonces, si estamos pensando así, quiere decir que todavía no cambiamos nuestra cosmovisión. Quiere decir que todavía no cambiamos nuestra manera de pensar y quiere decir que todavía no estamos siendo verdaderamente sus discípulos. Los verdaderos discípulos del Señor siguen sus pasos, cargan la cruz, mueren a sus propios deseos y los siguen. Los verdaderos discípulos de Jesús no se van a interesar tanto por las cosas externas, sino que van a procurar humillarse delante de su presencia, rendirse todos los días delante de Él, pedirle perdón por sus fallas, por sus equivocaciones y buscar de su presencia, entendiendo que mientras más se humillan, más Dios los va a exaltar. Que mientras más busquen de la presencia de Dios, más gozo van a tener sobre su vida, más alegría, más libertad van a adquirir sobre esta vida. Si no estamos siguiendo esas pautas, estamos salteando pasos y estamos siendo falsificados. Nos estamos equivocando, le estamos pifiando, le estamos errando. Si no nos interesa nuestra espiritualidad, no nos interesa lo que la Iglesia de Cristo puede hacer, en definitiva significa que no hay pasión dentro nuestro. Ser discípulo de Jesús implica mi compromiso individual con la relación que pueda tener con Dios. Ya es tiempo que no miremos y no vivamos la fe de nuestros padres, la fe de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros pasados, e incluso la fe que nosotros hemos tenido hace 10 años atrás. Es tiempo de que ahora empecemos a relacionarnos con Dios y empecemos a experimentar los grandes prodigios que Dios hizo con nuestros ancestros, que Dios hizo con los apóstoles en nuestras vidas, con nuestros padres. La fe de ellos no nos va a salvar a nosotros. La fe de nuestros abuelos no nos va a salvar a nosotros. Lo que hicieron nuestros antepasados de nada nos sirve a nosotros hoy, si nosotros no seguimos trabajando, no seguimos glorificando el nombre de Dios y no seguimos comprometidos. Pero sí miremos su fe, sí miremos cómo ellos se relacionaban con Dios. Y si es digno de imitar, imitémoslo en nuestra vida. Si la pasión que ellos tenían es digna de ser imitada, imitemos en nuestras vidas. Y que la fe nuestra también encienda la fe de nuestros hijos. Que la fe nuestra encienda la fe de nuestra familia. Como decíamos ayer, nadie va a encender la fe en nuestra casa si nosotros allí no buscamos de la presencia de Dios. Nadie va a hacer que nuestros hijos busquen de la presencia de Dios si nosotros no los instruimos en el camino. Padres, madres, deben instruir a sus hijos a buscar de Dios, para que cuando crezcan puedan ser seguidores y ya desde ahora puedan ser discípulos de Jesús. Y no que un día Jesús se pare frente a nosotros y frente a ellos y nos diga: ay de ustedes, que hicieron tal cosa, que se congregaron acá, que sirvieron acá, que dijeron que hacían algo para el Señor, pero dentro de cada uno de ustedes había muerto. Ay de nosotros si esto pasa. Ay de nosotros si cuando Jesús nos mira a nosotros no ve un corazón encendido, no ve la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Ay de nosotros si estamos invirtiendo tiempo y de nuestra vida en cuestiones que no hacen a la presencia de Dios. Ay de nosotros
si nos corremos del camino y dejamos de ver la vida con los ojos que Dios la mira. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Entonces en esta noche quizás es nuevamente una palabra dura, al igual que ayer, y quizás no es algo lindo que ni siquiera yo quisiera predicar. Pero todo esto me lleva a reflexionar a mí mismo. Me lleva a pensar en mí mismo. Si sirvo a Dios por simplemente un compromiso y porque tengo que hacerlo, o si sirvo a Dios porque lo amo. Si hago lo que hago porque hay que hacerlo, o porque realmente siento en mi vida el deseo de extender el reino de Dios, que mis hijos sirvan al Señor, que la fe en ellos sea algo esencial. Entonces tenemos que replantearnos todo esto. La verdadera iglesia, los verdaderos discípulos, aquellos que pasan tiempo con el Señor, son los que van a permanecer. Son los que van a permanecer ante la prueba, son los que van a permanecer cuando venga el temblor, cuando vengan los momentos difíciles, duros. Son los verdaderos discípulos los que permanecen. Y a Jesús no le importó en su vida, en su ministerio, decirle a algún que otro discípulo que si no quería seguirlo, más vale que se vaya. Sino que se centró en aquellos que querían seguirlo. Y estoy seguro que hoy en día Jesús, si nos vuelve a mirar, nos va a volver a hacer la misma invitación. Y nos va a volver a decir, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a firmar este contrato? ¿Estás dispuesto a asumir los costos que tiene ser seguidor de Jesús? Si no estamos dispuestos, Jesús no va a tener ningún problema en decir, listo, es tu decisión, nos vemos. Porque Jesús no tuvo ningún problema en decirlo en su ministerio. No tuvo ningún problema en tener que echar multitudes por centrarse en los verdaderos discípulos. Porque al fin y al cabo los que iban a permanecer, los que iban a impactar naciones, los que iban a activar la iglesia del Nuevo Testamento eran los verdaderos discípulos. Los que iban a ver la gloria de Dios eran aquellos que se habían entregado completamente. Los que iban a experimentar lo sobrenatural en sus vidas eran aquellos que habían muerto su vida, su carne en la cruz de Cristo. Los que habían de ver la gloria de Dios, incluso entregando su vida, eran aquellos que cargaron la cruz, siguieron sus pisadas. Los que entendieron lo espiritual y los que se gozaron en la vida eterna son aquellos que siguieron las pisadas de Jesús. Hoy nosotros estamos a tiempo de recapacitar, de repensar, si es que no estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Muchas veces nos cuesta tanto entregar de nuestro tiempo, entregar de lo que nosotros somos, por servir a aquel que nos amó de tal manera. Y decimos, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que conectarnos esta noche en este lugar? ¿Por qué hay que juntarnos y reunirnos? ¿Por qué hay que servir a Dios? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué no puedo estar tanto tiempo con mi familia? ¿Por qué no podría estar jugando a la pelota? ¿Por qué no podría estar mirando un partido de fútbol? ¿Por qué no podría estar comiendo con mis amigos? ¿Por qué tantas cosas podría plantear? Pero Jesús me dice, bueno, es tu elección. Si vos querés, ahí tenés el partido de fútbol, ahí tenés tu cena con amigos, ahí tenés tus domingos en familia, ahí tenés tantas cosas a tu disposición. No lo hagas por compromiso. No vayas a la iglesia simplemente porque hay que ir y siempre se puede. Quiero que me sirvas con amor, con pasión. Que tu servicio sea sincero, sea con compromiso, sea por amor. O sea, no nos imaginemos un Jesús que se contente cuando nos dice, por favor, servime. Ese no es el Jesús que nos está invitando a seguirlo. Jesús no te va a suplicar nuevamente decir, por favor, servime. Jesús te va a dar una chance, 2 chances, y va a seguir. Nosotros tenemos que ser honrados. Es decir, mi servicio, lo que yo pongo para la extensión del reino de Dios es porque lo amo. Es porque quiero que el reino de Dios se extienda. El tiempo que yo invierto en su presencia es porque lo amo. No para que el resto me vea. Porque en definitiva, lo que el resto pueda opinar de mí no va a afectar a mi salvación. No va a afectar a mi eternidad. Pero lo que Dios ve lo profundo de nuestras vidas. Y la opinión que tenga Dios de nosotros es la que vale. La opinión que Dios pueda tener de cada uno de nosotros es lo que vale.
Lo que le podamos transmitir de amor y pasión, de espiritualidad a nuestros hijos es lo que vale. Poder afectar esas generaciones, poder afectar a las personas para que sirvan y amen a Dios con integridad. A eso nos está llamando Dios. Y creo que en esta noche Dios está hablando a cada uno de nosotros y nos está pidiendo un poco de compromiso. Nos está pidiendo que nos apasionemos por su presencia. Que seamos una iglesia que lo ame verdaderamente, que lo siga verdaderamente, que siga sus pasos. No tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo que perder. Es ahora cuando tenemos que servirlo. Es ahora donde tenemos que amarlo, donde nos tenemos que aferrar a su presencia. Tan grande fue el amor que Él nos demostró durante todo este tiempo que no podemos menospreciarlo. No podemos tirarlo por la borda. No podemos tener ya túnicas blancas. No podemos ya orar para afuera. No podemos hacer ayunos inservibles. Ya no podemos ni siquiera diezmar solamente, ofrendar. Dios nos pide todo de nosotros. Cuando es todo, es todo. No a medias. Entonces, esta noche es una noche para replantearnos un montón de cosas. ¿Queremos ser la iglesia que siga a Jesús? ¿Queremos ser verdaderamente sus discípulos? ¿Queremos disfrutar de la gloria de Dios en nuestras vidas? Demos ese compromiso, demos ese paso, demos ese desafío en nuestras vidas. Desafiémonos todos los días a buscar de su presencia. Desafiémonos a fortalecer los 3 pilares que hemos estado hablando. Fortalecemos cada uno de ellos y todos participando en todos los pilares. No es que uno va a participar en un pilar, el otro en otro y el otro en otro. En esto no hay opción. O somos todos participando en esto o se cae el pilar. Si somos verdaderamente sus discípulos, participamos en todos los pilares. Y en esto no hay elección. Pero para esto hay que tener convicción. Para esto hay que tener una decisión de seguir a Jesús. De cargar la cruz todos los días de nuestra vida y hacer morir a nuestra carne. Todos los días de nuestra vida. Como decíamos ayer, podemos tener miedo, podemos tener miles de dificultades, miles de errores, incluso pecados dentro nuestro. Pero eso no es impedimento para seguir a Jesús. Lo que sí es impedimento para seguir a Jesús es la falta de entrega, es la falta de decisión y es la falta de amor hacia Dios. Cuando el amor nuestro se apaga, empezamos a vivir la vida como fariseos. Cuando el amor de su iglesia se apaga, empieza a ser una iglesia farisea. Empieza a ser una iglesia que simplemente tiene apariencia de iglesia, pero no es iglesia. Entonces podemos elegir en esta noche si ser cristianos o aparentar ser cristianos. Pero la prueba, el fuego, lo que consume, es lo que va a distinguir entre nosotros. Porque los verdaderos hijos de Dios pasan por el fuego, por el agua, por las pruebas, por las dificultades y permanecen. Pero los que tenían apariencia de cristianos, ante la primera, segunda, tercera prueba, van a desvanecer, van a fallecer. Estoy seguro que, como decía esta canción que estábamos escuchando, grandes cosas tiene Dios para con nosotros. Pero grandes cosas tiene Dios para con sus discípulos. Grandes cosas tiene Dios para aquellos que se apasionan. Grandes cosas Dios va a hacer por medio de aquellos que verdaderamente se entregan desinteresadamente, que quieren un cambio, que quieren un progreso espiritual, que quieren ver reflejada su vida espiritual en su entorno, en su familia, en sus amigos, en sus universidades, en sus trabajos. Todo el tiempo somos seguidores de Jesús. Todo el tiempo cargamos la cruz. Todo el tiempo hacemos morir nuestra vida para entregársela a Jesús. Y me disculpo si este no es el evangelio que hemos aprendido. Me disculpo si este no es el mensaje que no queríamos escuchar. Pero es la verdad. Y es lo que Dios habló a mi corazón. Es tiempo de cambiar. Es
tiempo de ser confrontados por su palabra y hacer un cambio en nuestras vidas. Y empezar a vivir la fe que Dios quiere que vivamos. Entonces esta noche, además del desafío que teníamos para esta semana y que lo volvemos a tener, el desafío de esta semana es ser verdaderamente sus discípulos. Desafiarnos para eso. Y que el próximo sábado podamos conectarnos y decir, tengo gusto de conectarme. Me encanta pasar tiempo ahí. Me encanta ser parte de esta iglesia. Me encanta orar por las necesidades del otro. Me encanta servir a Dios. Y lo hago con pasión. Lo hago por amor. Me encanta extender el reino de Dios. Me encanta participar con lo mucho o lo poco que tenga a mi alcance, pero lo hago con amor, porque amo su presencia, amo su obra, amo su iglesia. Esos son los discípulos de Jesús. Esos son los verdaderos discípulos que tomaron su cruz y siguieron sus pisadas. Amén. Oramos allí donde estamos y podamos decirle a Jesús nuevamente: Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón si hay muerte dentro mío, si no hay arrepentimiento de mi vieja vida todavía, si todavía no he comprendido lo que era relacionarme con vos, si he estado viviendo la fe de mis anteriores y si he estado aparentando simplemente una vida de fe. Quiero experimentarte en todas mis áreas. Quiero que algo se quiebre en esta noche en mi vida. Quiero ya no vivir mi vida y decir las palabras que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. No vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y empezar a replantearnos esto en esta semana. Si Cristo vive en mí, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar? ¿Cuál es el pensamiento que tengo que tener? ¿Cuál es el tiempo que tengo que invertir en su obra? ¿Cuál es el amor que yo tengo que reflejar en la sociedad? ¿Cuál es el tiempo que tengo que pasar con su presencia? ¿Cristo vive en nosotros? ¿Cristo vive en nosotros? Esa pregunta llevémonos. Pero esta noche poder decir, quiero crucificar mi carne. Quiero crucificar mi vida. Por más duro que parezca esto, por más loco que parezca pensar esto y decir esto, vamos a decir, quiero crucificar mi carne. Quiero crucificar mi vida. Y que Cristo viva en mí. Que Cristo tome las decisiones en mi vida. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo que podemos tener con la iglesia. Gracias por este tiempo en el cual podemos compartir de tu palabra, en el cual podemos entablar una relación contigo. Pero Señor Jesús, tus palabras, lo que tú le has dicho a los fariseos, todavía resuena y puede resonar sobre nuestros corazones. Señor Jesús, no queremos ser como ellos. Queremos ser como aquellos que te honraron, te glorificaron. Y para eso entendemos que tenemos que hacer morir nuestra carne. Y todos los días venir delante de tu presencia, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar de tu rostro. Fue un alto precio que tú diste en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros no vamos a entregar todo lo que somos? ¿Cómo nosotros no vamos a renunciar a nuestra propia vida para empezar a vivir tus sueños, tus anhelos, tus propósitos, tus proyectos? Por eso, Señor Jesús, junto a todos aquellos que en esta noche han tomado esta decisión de responder a tu palabra, te decimos, Señor Jesús, crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestra vida en la cruz del Calvario, tomamos la cruz y matamos a nuestro yo, para que a partir de esta noche, a partir de este tiempo y todos los días de nuestra vida, empiece a vivir Jesús en nuestro ser. Cristo vive en nosotros. Cristo trae vida sobre nuestro ser, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre las generaciones posteriores. Bendecimos a cada uno de ellos, a los que tienen hijos y a los que han de tener. Bendecimos, Señor, sus vidas. Que también puedan tomar esta decisión, que también te puedan conocer. Espíritu de Dios, vivimos en un tiempo duro, en un tiempo difícil,
Pero sin ser tus discípulos sabemos que no vamos a poder permanecer, no vamos a poder aguantar, no vamos a poder soportar la prueba. Pero cuando tú estás con nosotros, todo es más fácil, todo tiene sentido. Hasta lo más duro que nos pasa en la vida cobra sentido, porque tú obras en favor de aquellos que te aman. Y todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que son tus discípulos, aquellos que fueron comprados por tu sangre, aquellos que tú has escogido para salvación. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche estás encendiendo tu iglesia. Bendigo cada uno de los corazones que han de estar escuchando esto, que han de estar dando entrada a esta palabra a su casa, y todo lo que nació de ti pueda cobrar sentido en nosotros, pueda hacerse carne en nuestras vidas, que podamos experimentar tu gloria. Que a partir de esta noche los milagros, los prodigios también nos acompañen y confirmen la fe en nosotros. Que los frutos reflejados sean frutos de nuestra espiritualidad, de lo que tú estás haciendo a nosotros. No queremos llevar frutos podridos, no queremos llevar frutos que hagan mal, sino el fruto del bien, el fruto de tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, rompe toda religiosidad de nosotros, todo aquello que está atormentando nuestras vidas y no nos permite avanzar más allá. Señor, tanto tiempo hemos perdido sin buscar de tu rostro, tanto tiempo corriendo ante cosas vanas que no tendrían sentido, que al final de cuentas ninguna de ellas nos llevaremos a tu presencia. Por eso, Señor Jesús, perdónanos, perdónanos. Queremos honrarte a ti, queremos glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.